Qué lindo verte y escucharte, Sharon. Konnichiwa, nos dijeron eso casi ahora. Konnichiwa. ¿Cómo fue, Cintia? Qué bueno que Konnichiwa. tomaron- Konnichiwa, Sharon. Konnichiwa, Sobeida. Konnichiwa, Ohayo gozaimasu. No, ya me lo no, complicaste ya, ahí, hasta Sharon, ahí. espérate. Espera. Ya está ahí. Eso es más avanzado. Konnichiwa, hola, y Ohayo gozaimasu es buenos días. Buenos Ohio días. gozaimasu. Ohio gozaimasu. Ya, Exactamente, Cintia. Ohayo gozaimasu. ahí está. ¿Viste? Ay, Ya te Mi puedes japonés está acotar. avanzando. Diego acaba de dar un paso. Es Bueno, internacional. Y este creo, programa. esto es parte de lo que es el tema que vamos a tocar hoy, la proactividad. Claro. Es decir, el moverte, el hacer. Cintia aprendió una palabra nueva y de inmediato está la usando. utilizó De una contigo. vez la utiliza. Ahí. Excelente. Bueno, ya sabes, Cintia, de aquí en adelante, todas las veces que nos encontremos, Konnichiwa. Konnichiwa. Muy bien, muy bien. Hablemos Y de la luego proactividad. conversamos sobre eso, Sí. sobre el tema de la iniciativa, la proactividad. Esto es interesante definirlo por un lado, pero también ver qué acciones concretas podemos tomar desde el plano personal, también por supuesto en el plano laboral, para ser personas más proactivas, para tener más iniciativa. Primero, definirla. Yo creo que al definirla hay dos cosas importantes. Por un lado, la actitud, que tiene que ver con nuestra mente, con cómo está configurado, la forma en que interpretamos las cosas que nos ocurren. Y por otro lado, con el acto, con la acción, con la forma de responder, pero definitivamente con el verbo, ¿no? Acción. Entonces aquí, pues, me parece interesante porque cuando hablamos de temas emocionales como estar frustrado, estar molesto, estar triste, estar contento, las emociones, simplemente tenerlas y ponernos en posición de víctima, ¿no? Porque de alguna forma hay un estímulo externo que me lleva a sentirme de una determinada manera y no hacer algo con esa emoción que me lleve a un resultado o a un cambio de ese statu quo, me parece que es no darle toda la utilidad que puede tener esa emoción. Entonces, cuando nos sentimos frustrados y molestos e identificamos la causa de eso que no me gusta, que creo que puede cambiar, que creo que puede mejorar, ¿cómo podemos transformar esa energía? Justamente con el eslogan de The Force is with us today, esa fuerza, esa energía que está con nosotros, ¿cómo podemos transformar molestia, frustración, impotencia en no dejarlo allí, sino que se convierta en el fuego, en el combustible para la acción transformadora, para el cambio para bien? Entonces aquí, pues conversar un poquito acerca de dos historias que yo creo que pueden ser ilustrativas de estos conceptos de proactividad e iniciativa, son bien valiosos, ¿no? Porque nos ponen ya en contexto metafórico, pero también real. Les cuento la historia de las naranjas. A No sé ver. si la han escuchado, Cintia, Sobe. No. No la he escuchado. Por lo menos por el nombre no me suena. No te suena. Bueno, Quiero la historia escucharla de naranjas ti. Ajá. es como sigue. Se trata de un colaborador en una empresa, se llama Juan, y él ya tenía 2 años trabajando allí. Siempre había sido muy serio, muy responsable, muy cumplidor, llegaba puntual, estaba muy orgulloso de que en todos estos años nunca había recibido una amonestación. Y un día se acerca al gerente y le hace un reclamo, le dice: señor, tengo 2 años trabajando en esta empresa, lo hago con mucho esmero, estoy muy a gusto, estoy muy contento con lo que hago, pero estoy desmotivado. Y la verdad es que quisiera un aumento, una revisión de mi puesto. En ese momento, cuando él está contándole eso al gerente, entra Rey en ese momento. Y entonces, bueno, se queda ahí escuchando. Y bueno, ya ahí Juan se queda un poco incómodo, pero dice: mire, Rey ingresó aquí a la empresa hace apenas 6 meses y ya Rey fue promovido a supervisor. Entonces, bueno, en ese momento Rey sale, se queda todavía Juan con el gerente y el gerente dice: bueno, entiendo que tienes entonces un problema, vamos a analizarlo con calma, pero mientras tanto me gustaría que me ayudes a resolver otro problema. Hoy quisiera darle fruta a todo nuestro personal para el almuerzo, un pequeño detalle con ellos. ¿Tú podrías, por favor, ir a la esquina a este señor que vende frutas y preguntar si tiene naranjas? Y Juan dijo con mucho optimismo, con mucha energía: por supuesto, jefe, Claro, enseguida claro. voy. Y a los 5 minutos regresó. Y el jefe le pregunta: bueno, Juan, ¿qué averiguaste? Y Juan le dice: sí, tienen naranjas para la venta. Y entonces el jefe pregunta: ¿y cuánto cuestan? Juan dice: no pregunté cuánto costaban. Ya, vale. ¿Y tienen suficientes para todo el personal? Le preguntó el jefe. Y Juan se quedó: oh, tampoco pregunté
si había suficientes naranjas. El jefe le pregunta, bueno, ¿y chequeaste si habría otra fruta que pudiera sustituir la naranja en caso de que no haya suficientes? No, señor, lo lamento, no, tampoco pregunté si había otra fruta. Ay, ay, ay. En ese momento el jefe le dice, bueno, Juan, siéntate un momento, y llama a Rey. Y dice, Rey, ven acá un momentito, y Rey acude, así con su energía, como siempre, con esa vocesota. Dígame, jefe, ¿en qué le puedo ayudar? Y el jefe le da exactamente las mismas instrucciones. Le dice a Rey si puede consultar si hay naranjas en la esquina. Y a los 5 minutos regresa Rey y el jefe le pregunta, bueno, Rey, ¿qué noticias tienes? Bueno, señor, tienen naranjas suficientes para todo el personal. Ahora bien, si usted también prefiere, ahí hay guineos, manzanas, lechosas y sandías. La naranja está a 15 el kilo, el guineo a 10, las manzanas a 12 y las lechosas y las sandías cuestan 8 el kilo. Me dijeron también que si compramos una cantidad importante, nos pueden hacer un descuento de entre un 10 y un 15%. Ya he dejado separadas las naranjas, pero si usted prefiere otra fruta, con gusto voy y confirmo el cambio en el pedido. Entonces, bueno, el jefe y Juan se quedan Ay, ay, observando. ay. Y Juan hundiéndose en esa silla. Los dos Juan personajes hundiéndose en esa existen silla. en la realidad. Sí. Rey Sí. se retira y el jefe le dice, Juan, ¿tú me estabas hablando de qué cosa? ¿Decías? Ups. ¿Decías? Caramba. Y bueno, Juan se queda, por supuesto, boca abierto y dice, no, gracias, con permiso, me retiro. Claro, Y bueno, hay una gran lección allí sobre el Wow, tema de grandísima. claro. y la proactividad. ¿Qué les parece esa historia? Maravillosa y retrata tan bien actitudes que de verdad encontramos en el día a día de gente que se queja por no ser tomada en cuenta, pero Claro. no tiene la actitud para precisamente facilitar que el jefe lo pueda tomar en cuenta y y a veces- hasta validar que puedan promoverlo. Y es bueno escuchar ese tipo de historia porque también uno se debe mirar en el espejo. ¿Cuál soy yo? Sí. ¿Rey o Juan? Sí, sí, sí. ¿En cuáles ocasiones he actuado como Juan o como Rey? ¿Qué es lo que hago frecuentemente? Sí. Así Sí. es, Obeida. De hecho, yo pienso que, claro, esta historia nos muestra la iniciativa, la proactividad, la posibilidad de Claro. crecimiento en una organización, en el trabajo, pero como bien dices, Obeida, creo que es una historia interesante para reflexionar cómo somos ante la vida en términos de nuestras actitudes y nuestras respuestas. Claro. Buscamos, averiguamos, tenemos iniciativa o somos pasivos, conformistas, y por supuesto cuando el conformismo se mantiene por mucho tiempo, incluso se convierte en procrastinación. Claro. Vamos dejando todo para después por muchas razones, ¿no? Ya Ujú. ese tema por supuesto es otro, pero en todo caso creo que es una reflexión tanto en lo personal como en lo profesional, aquí muy visible en las organizaciones. Otra historia que también muy cortita, y yo creo que muchas personas la conocen, es cuando decimos, oye, Sobeida, entrégale este mensaje a García. Y Sí. cuando te digo ese mensaje, quizás tú me puedes preguntar, ¿y dónde está García? Ujú. ¿Y cómo llego a él? ¿Y cuánto dinero me das para el pasaje? Ujú. Y una cantidad de cosas que en principio son medios u obstáculos para llegar a García. La historia es una historia muy interesante, de hecho es una historia que viene de vida real, de un general en Cuba de nombre García, y le dan a Rowan esa carta para que se la entregue y dependía muchísimo que encontraran a García en el medio de las montañas de Cuba para generar un desenlace distinto en la guerra. Y lo interesante de esto justamente es cómo Rowan, cuando recibe la carta, no hace preguntas, sino que automáticamente se pone en marcha. Ahora, también esto tiene, por supuesto, diferentes interpretaciones. Cuando recibimos una instrucción, claro que hay que hacer preguntas en el sentido de entender y validar el porqué de esta propuesta o de esta instrucción. Por supuesto, estamos de acuerdo que en la comunicación asertiva necesitamos preguntar, validar, Ujú. asegurarnos. Pero por otro lado, aquí el mensaje con relación a la carta García es cuán listo y preparado estás para asumir que tienes que ser proactivo para superar dificultades y llegar a García y entregar la carta. Y aquí, bueno, con estas dos historias, tanto la del mensaje a García como la de las naranjas, el mensaje para hoy a nosotros y a los Camino al Sol oyentes es cómo nosotros podemos, tanto en nuestra vida personal como profesional, tener más iniciativa. Y tengo unas cuantas sugerencias que quisiera compartir. 5 Pero entregamos en la el plano carta a personal. García, Sharon. Según la historia. Pero Para según la entregar la historia le carta a entregaron la García. carta, sí, a García. La Sí. entregaron, Ah, qué la bueno. entregaron, Sí, consiguieron a García me y quedé con entregaron eso. Con la Muy curiosidad. chistoso, muy chistoso, Robert. Qué bueno. Bueno, las 5 ideas para tener iniciativa para cada uno de nosotros, y quizás los que nos escuchan pueden adoptar una, dos que les llamen la atención. La primera es revisar nuestro lenguaje,
cómo nos comunicamos, de una forma reactiva o de una forma proactiva, desde lo pesimista o desde lo optimista. Y para mí una de las cosas más interesantes con relación al lenguaje y la proactividad es no hablar de nosotros siempre. En muchas ocasiones decimos, tenemos, hay mucho sesgo en nuestra sociedad y lo llevo siempre a un plano de grupo y no asumo la responsabilidad por mí misma. Exacto. Distinto es decir, me siento, tengo, Claro. creo, llevarlo a un plano del yo y asumir la responsabilidad respecto a lo que sea que voy a decir. Entonces ¿Sabes? allí conectarlo con la proactividad y no con la reactividad. Tú sabes que Sí, Rey. me gusta mucho eso que tú mencionas, porque hemos puesto en nuestro lenguaje. Hay personas. Sí, alejándote de Sí, ti. sí, sí. Entonces, y Así es. no, es decir, y si estás en ese ritmo, pues nombra con nombre y apellido. Es decir, es tiempo ya de Y asume también, asumir claro, una claro. responsabilidad en la Claro. conversación. De Por ejemplo, acuerdo. estás en una Tal cual. reunión De en hecho, el trabajo, por ejemplo, y en la reunión en el trabajo dice, aquí hay algunos empleados que están haciendo. No, no, no. desmotivados. Exacto. De Y eres tú forma. mismo, tú misma, dígalo Sí, eso por poner responsablemente. un ejemplo Sí. entre tantos. Claro. Ujú, ujú. Así es. De hecho, fíjate que cuando uno habla de iniciativa y de proactividad, yo creo que hay que vincularlo con responsabilidad. Exacto. Asumir la responsabilidad de que lo que sea que criticas, te molesta, te frustra, como decir, hay gente desmotivada, hay gente que no le han dado un aumento, hay gente que no tiene la posibilidad de crecer a supervisor, piensa a ver si eres Juan o eres Rey, ¿no? En la historia de las naranjas, Exacto. ¿no? Y Claro. asumir la responsabilidad. Entonces, este tema del lenguaje y de cómo pensamos me parece fantástico y llevarlo al yo. A mí me cuesta, de hecho, muchas ocasiones me doy cuenta e identifico cuando mi comunicación es tenemos que trabajar más, hay que ser más empáticos. Con relación al tema que trajo Delta, seamos más conscientes de nuestros sesgos respecto a los migrantes, pero lo llevo al plural. Y lo ideal, por supuesto, para ser proactivo es llevarlo al singular y específicamente para mí. Entonces, primera idea es revisar nuestro lenguaje y llevarlo al plano proactivo y personal. Ujú. Segundo, el no caer tampoco en el sesgo del consenso. Muchas veces nos llevamos por la masa, ¿no? Por el grupo y no tenemos decisiones absolutamente propias. Entonces todo el mundo está negativo y yo me uno a eso sin Correcto. tener una decisión propia, personal. Y es importante este segundo elemento. El tercero es también pasar de una visión a veces del día a día, de corto plazo, y anticiparnos un poquito a lo que va a ocurrir mañana. De hecho, en la historia de Juan y Rey, lo que observamos es cómo Rey se anticipó un poco a los posibles deseos o instrucciones que el jefe le iba a dar. Ujú. Y al anticiparse pudo tener las preguntas y las acciones coherentes con que efectivamente al final se mostrara como un colaborador con más posibilidades de crecer que Juan, ¿no? En la organización. Entonces, anticiparnos un poco y prever qué puede necesitar el otro. En el plano personal, qué puede necesitar mi pareja, qué pueden necesitar mis hijos, qué puedo necesitar yo mañana y cómo me anticipo para tomar acciones hoy de alguna forma, de forma anticipada a eso que puede ocurrir mañana. El cuarto también tiene que ver con identificar esas cosas que nos frustran, nos molestan, nos entristecen y a partir de allí tomar ese combustible y esa energía para con nuestra actitud, con nuestras acciones, transformar el entorno. Y esto tiene mucho que ver con algo que también comento con relación al trabajo. Y por último, revisar nuestros talentos, nuestras pasiones y desde allí contribuir. Si a mí me encanta hacer algo, ¿cómo puedo contribuir y transformar mi entorno positivamente desde algo que me apasiona? Eso en el plano personal y se conecta mucho con el trabajo. Y estas 5 me parecen maravillosos para todos los que nos escuchan y de alguna forma quieren cambiar el clima en su organización, las condiciones del entorno. La primera, preparar una propuesta para jefes, compañeros y hacer un proyecto con algo que me entusiasme. Entonces tengo un talento, tengo algo que puedo ofrecer en mi entorno, preparo la propuesta y la llevo. Y le digo, jefe, tengo esta idea, me gustaría ver si es posible implementarla. La segunda, convertirme en mentor o en coach de alguien que tenga un potencial de crecimiento, una persona que yo respete, que yo admire y que yo me pueda convertir en su mentor. Eso de tener la iniciativa de contribuir con el desarrollo de otro también me parece extraordinario porque nos regala bienestar y al mismo tiempo suma en el trabajo. La tercera es crear un grupo de compañeros que tengan los mismos intereses que nosotros y en ese grupo, en ese círculo, puede ser un círculo de lectura, puede ser un círculo de deporte, puede ser un círculo de películas,
pero allí en ese espacio aportar y crecer juntos. Esa es otra iniciativa preciosa que podemos tomar en el trabajo. Otra interesante es revisar mis talentos que quizás mis jefes desconocen y llegar allí donde mis jefes, mis líderes, y sorprenderlos, traerles una iniciativa basada en un talento que ellos desconozcan. Puede ser, a lo mejor, preparo una comida sabrosa, tengo alguna aptitud y puedo llevarla también a la organización. Y la última, que me parece también muy, muy valiosa, es ser un servidor que de alguna forma funge como relacionista y conecta con otras personas, que yo tenga la posibilidad de decirle a Sobeida, Sobeida, tengo una amiga que te puede interesar porque comparte tus mismos intereses, y conectar personas es una contribución importante, pero al mismo tiempo es una iniciativa que te muestra como un ser proactivo y capaz de crecer y continuar desarrollando y agregando valor en la empresa. Entonces pienso que tanto en el plano personal como profesional hay muchas bondades de ser proactivo y de tomar la iniciativa. Así que el mensaje hoy y la invitación es a dejar de ser pasivos, conformistas, ponernos en posición de víctima y más bien asumir el rol de cómo podemos transformar nuestro entorno para bien, con nuestras iniciativas y nuestros talentos. Buenísimo. No sea Juan en esa silla. No sea Juan, sea Rey. Ay, en esa historia, Muévete, wow. hay que moverse. Claro. Sharon Aiko, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Sharon. Y Gracias a muchísimas usted, un gracias abrazo por este grandote, tiempo. grandote. Feliz día y mucha iniciativa. Eso, hay que hacer cosas. Hermosas historias, Está Sharon. bueno Muchas ya de gracias. tanta pasividad, de esperar que sea el otro que muévase. A Y moverse, a mover claro, el esqueleto. y hacerlo con mucha responsabilidad, sobre todo eso. Sharon, que tenga su Un abrazo precioso grande día. para todos y cariños a todos los Camino al Sol oyentes. Mucha Igual para iniciativa ti. hoy y siempre. Feliz día. Gracias. Igual, Gracias. Sharon.